Bueno, mi nombre es Juan Manuel, yo soy docente de Ciencias de la Comunicación. Estudié y viví la mayor parte de mi vida en Capital. Vengo a Gleu, al Almirante Brown, vengo desde hace 15 años, cuando mi vieja con su marido se empezó a hacer la casita de a poquito, y hace 5 ya vivo y me asenté acá a construir también y hacer el mismo proceso de construcción de casita. Desde mi perspectiva es mejor hacerse la casita y no gastarse el sueldo entero pagando el alquiler en Capital. Ya había vivido bastante en Capital, entonces dije vamos a probar otra cosa, y ahora me despierto y escucho pajaritos y la verdad que amo eso y es irreemplazable. Tengo perros también, cosa que no había podido tener por haber vivido en un departamento de 2 ambientes durante 26 años. Desde que terminé la carrera de comunicación en la UBA, pensé en que las herramientas de comunicación digital estaban insertándose en los distintos espacios a una velocidad que era demencial, digamos, una velocidad que ya en Capital se veían distintos tipos de consumo, pero después lo que me interesaba mucho era hacer llegar a los distintos sectores del conurbano su propia experiencia y su propio aprovechamiento de esas herramientas. Tiro el ejemplo propio: cuando yo me mudo a Gleu, en el barrio en el que yo me mudé no había internet siquiera. Entonces, el primer internet que hubo en mi barrio era de un sistema que se llama WISP, que funciona a través de antenas. Entonces tenía un internet muy malo, pero no tuvo que pasar tanto tiempo como para que yo me pueda acercar a tener fibra óptica, justamente porque los servicios de comunicación se van expandiendo a una velocidad demencial, como decía antes, siempre y cuando, en muchos casos, tengan mercado, y siempre y cuando también exista alguna política pública que se encargue de acercarlo a los lugares donde es necesario. Entonces, desde que me vine a vivir acá, mi experiencia dando clases de comunicación tenía que ver con cómo desde todos los sitios nos podíamos aprovechar de las herramientas disponibles y cómo podíamos poner a disposición más herramientas todavía. Meto un breve paréntesis. Yo no lo dije al principio, lo quería decir bien al principio, pero me encanta el poder estar acá compartiendo distintas experiencias, porque desde que cuando me mudé todavía no existía la universidad, y el primer año de existencia de la universidad, de hecho cuando se estaban dando materias acá y todavía no estaba la sede de Bursaco, y ya se generaban algunas diplomaturas o algunas materias que después iban a cambiar de sede, hablaba con mis alumnos del plan Fines que yo doy en nocturnas para adultos, de esa posibilidad que estaban teniendo por primera vez en su vida de ir a una universidad nacional que les quede a 15 minutos de su casa. Entonces, sumo ahí también a lo que decía Candelaria: en el barrio en el que yo vivo, al no existir un colectivo que vaya directo a la universidad para poder conectarse con Adrogué o con Bursaco, había que ir hasta el centro de Gleu y tomarse el tren o otro colectivo. Entonces, parte de lo que yo vengo elaborando es la comunicación, pero por un lado todo lo referido a lo comunitario, y por el otro lado, en otra parte de la materia, elaboramos exactamente lo que decía Candelaria, de cómo se va ampliando la comunicación a través de distintos avances en la transmisión, ya sea de mensajes o los cuerpos de las personas yendo a trabajar, yendo a estudiar, etc. Y donde yo vivía, tardaba para llegar a Cadrogué, tardaba 40 minutos, y también del proceso de crecimiento de mi propio barrio y del asfaltado de espora y un montón de otras cuestiones, terminó haciendo que aparezcan los primeros colectivos a la vuelta de mi casa. Colectivos que te conectan con Bursaco en 15 minutos. Entonces, todos esos avances que vamos viendo desde su génesis y el vivirlo me ponen en una situación de agradecimiento, porque, como vos decías, todo quien tenga un proyecto para promover, para compartir, para lo que sea, venga y tráigalo. Y a mí me fascina que la universidad pueda hacer eso, porque es
es casi que el motorcito que me trajo acá hoy. Traer una experiencia territorial para ver si se puede insertar en la universidad o si la misma herramienta que yo aplico en Greu se puede aplicar en alguna de las otras 12, 11 localidades que tiene el municipio de Almirante Brown. Entonces, yo elegí el podcast. Elegí el podcast porque he elaborado los otros lenguajes, el audiovisual, el gráfico, pero principalmente desde la pandemia para acá, empecé a ver que creció muchísimo en toda América Latina el consumo de podcast como lenguaje sonoro. Y me interesó muchísimo empezar a consumir qué había formalmente creado, tanto en los territorios como ese aprovechamiento de las herramientas en el mercado. O sea, ¿cuál es el podcast más famoso de América Latina, por ejemplo? Entonces, hoy lo que hice fue traer tanto una presentación de qué es el formato podcast como ejemplos de éxito en toda América Latina, en Argentina también, por supuesto, y después una experiencia propia que es la que vengo gestando en los espacios culturales que habito en mi ciudad. Entonces, principalmente como objetivo es hacer llegar el formato podcast a todos los lugares donde pueda llegar, teniendo en cuenta que la capacidad para poder utilizarlo ya está a nuestra disposición. Por eso se llama, le había puesto narrativas socioculturales en nuestros celulares como un aprovechamiento más de las herramientas que ya tenemos. Después, en otro de los objetivos está ver cómo se fue armando ese mercado y cómo se va desarrollando cada vez más y cuáles son las características específicas que tiene el formato, ejemplos exitosos y experiencias propias nuestras. Como el tiempo es tirano, lo que voy a hacer para no hablar tanto yo es empezar a escuchar otras voces y voy a tirar algunos ejemplitos. Le voy a poner un ejemplo de la introducción a un podcast que es el podcast más escuchado de Argentina en este momento, que es se llama La Cruda, y lo llevó a cabo Miguel Granados, entre otras personas, pero él es la cara conocida. Lo que voy a hacer es poner la introducción del episodio, que dura un minutito, y en esa introducción al episodio él habla del lenguaje podcast e introduce del tema que va a estar hablando. Hace 15 años fui a las Islas Malvinas. En mi pasaporte tengo un sellito que dice Falklands Islands. Nací 3 años después de que sucedió la guerra y lo que sé de ella fue por el colegio, los informes que vi y lo que me contaron mis viejos que la vivieron desde su casa con calefacción en Rosario. Lo primero que pensé desde mi ignorancia cuando empecé a caminar por el lugar fue: por este lugar de mierda murió tanta gente, nublado, húmedo, un frío de cagarse y nada para hacer nada. Siempre me intrigó cómo se vivió desde adentro, cuánto se sufre una guerra según el puesto que te toque. ¿Comés? ¿Dormís? ¿Te bañás? ¿Tenés comunicación con tu familia? ¿Sabías manejar un arma? ¿Los mandaron preparados? ¿Estaban abrigados? ¿Los pibes querían matar a otros pibes? ¿Cómo se vive después? La culpa de haber sobrevivido, todo lo que se me cante le voy a preguntar a un excombatiente, a un pendejo que estaba en su casa y lo mandaron a la guerra. Hoy charlo con Néstor Marrapoli. Sean ustedes bienvenidos a La Cruda. Bien. Como verán, el tema es conocido por todos nosotros, es Malvinas, pero se habrán dado cuenta que el lenguaje en el cual lo presenta Miguel Granados es un lenguaje bastante particular. Es bastante poco usual quizás escuchar decir: por estas islas de mierda la gente se fue a morir, fue a entregar su vida. Y el punto acá es entender algo que él sabe, que es que él ya generó su público, como decía Oriana, y es un público jactándose de que es un treintañero mal hablado, utiliza ese mismo lenguaje para poder llegar a un nuevo público que se entere de Malvinas. Y en este caso me parece que es muy importante, porque si no nosotros tenemos que hablar de Malvinas a partir de sus propios protagonistas, cosas que ya hacemos, y si no tenemos los distintos discursos más conocidos, que son los de la escuela y los de todo alrededor, digamos, en los medios de comunicación. Pero él inaugura una forma distinta de poder hablarlo. Inaugura, quiero decir, porque parece que no es nuevo lo que él hace, pero para poder convertir este formato en famoso y que sea el podcast más escuchado de toda Argentina, tuvo que darle una vueltita de tuerca a esto. Y lo que pasa con Malvinas, yo soy una persona que tiene 32 años, no viví Malvinas,
y no sentía Malvinas cuando me la explicaban en la escuela. Cuando yo tenía 13 años y me decían el 2 de abril, che, Malvinas, pasó esto, yo no lo sentía dentro del cuerpo, no me estaba pasando nada en la carne. Es un hecho más que te están enseñando en la escuela. A medida que fui creciendo y a partir de distintas experiencias de vida, una persona puede darse la posibilidad de conocerlo un poco más. Se dio la experiencia de vida de poder ir a ver una obra de teatro que se llama Campo Minado, que no sé si la conocen, pero por si no la conocen, Campo Minado es una obra de teatro documental en la que juntan a 3 excombatientes de Malvinas y 3 excombatientes del Reino Unido, juntos, personas excombatientes de verdad, están juntos en un lugar contando la versión de cada lugar. Y ahí me pasó en esa obra que yo terminé de ver la obra y en un momento se me quebró algo adentro y estuve llorando muchísimo tiempo y algo se me generó un clic. Hubo un nuevo clic cuando escuché este podcast, porque, el ejemplo que voy a poner después, Miguel Granados encontró una forma de preguntarle a Néstor Marrapodi, un excombatiente, algo que no se lo había preguntado de la misma manera en otro momento. Malvinas, por ser docente y por haberlo escuchado muchas veces y por acceder a materiales de Malvinas, el modo de trabajar Malvinas después de más de 40 años muchas veces trastoca el nivel extremo de solemnidad, porque es un tema muy sensible para nuestra sociedad. Entonces Miguel sabe que ese es el discurso hegemónico, el imperante, y utiliza algo más. Les voy a mostrar qué es. Yo llego a Malvinas, hay algo importante en el medio. Tardamos un día y pico en equiparnos, nos permitían ir al alambrado a hablar con nuestros viejos, ahí ya estaba mi mamá y demás. Y otra de las peores partes es que cuando ya estaba armado, con el equipo de combate, las granadas acá, el paquete de curaciones en el casco, la ametralladora y demás, el teniente nos dice, bueno, vayan a saludar a la familia que vamos a embarcar. Y tuvimos que ir a saludar a la familia. Y esa es otra de las cosas que no te olvidas en la vida, el abrazo a tu vieja, a tu viejo, en esa situación, una situación dura. Y que no sabes si volvés. Y no. Okay. ¿Te subís al avión? Nos llevan a Palomar, nos suben a un avión. El avión no era un Hércules, en este caso era un avión de línea sin asientos. Nos sientan en forma, el fuselaje es alargado, nos sientan así, en fila, no me acuerdo cómo se llamaba, fila ahí. Tal cual, uno al lado del otro, de ventanilla a ventanilla. Hasta ahí lo muerde la pendejada, digamos. El humor era, nunca falta el tipo de afuera que tira el chiste, dice, cuando todos nos quejábamos de cómo estábamos viajando, uno dice, no se preocupen que a la vuelta vamos más cómodos, vamos a estar más cómodos. Uy, Dios mío. Pero en ese momento es gracioso. Sí, obvio. En ese momento es gracioso. Bien. Se habrán dado cuenta que este fragmento vuelve a ir un nivelcito más. Ese nivel de que, trabajándolo desde lo solemne o no queriendo herir la historia de un excombatiente de Malvinas, quizás no se le puede preguntar de la misma manera. La Cruda es un podcast, el primero que traje de ejemplo exitoso, que es formato entrevista. Son 2 personas y van hablando esas 2 personas y Miguel aprovecha el ser un mal hablado y el querer avasallar y hacer preguntas por más que peque de ignorante para poder captar y generar algo nuevo. En este caso, se encontró con cuál era el humor que tenían los adolescentes en ese momento yendo a la guerra. Y uno, probablemente si nadie se lo pregunta, no podría saber que en ese momento yendo a la guerra alguien va a estar tirando chistes. Entonces, cuando Néstor Marrapodi cuenta el chiste que se dicen de ese mismo momento, se destraba un pedazo más de la historia. Se destraba una forma de contar un hecho tan doloroso para nuestra sociedad entera como el de Malvinas. Y esto tiene que ver con el lenguaje de podcast y el lenguaje que utiliza Miguel para poder entrevistar. Entonces yo me encontré con que esto es muy interesante para poder llevarlo a nuestros territorios. Utilizar no solamente la entrevista, obviamente siempre adquiriendo todos los niveles de respeto necesarios, porque él lo dice obviamente de antemano, y todos lo saben porque conocen su figura pública, que él no es que deja de respetar ni al suceso ni a las personas, sino que utiliza ese carácter que tiene para llegar a un público nuevo. Y este público nuevo es el público más juvenil, al que probablemente vos se lo tenés que contar de otra manera para poder llegar, porque esa manera de llegar es distinta a la que aparece en los manuales o a la que aparecen en entrevistas de YouTube o los que pasan en la televisión abierta.
quiero mostrar, como probablemente ya se me esté acabando el tiempo, nada más otros dos fragmentitos de cómo aprovechar el lenguaje podcast en otro formato importante de nuestra historia, y por otro lado un fragmento que nosotros hemos elaborado el año pasado, se está cumpliendo un año en este momento, de un podcast que hicimos justamente con alumnos del Plan Fines, personas adultas de 18 a 66 años, tuvimos el año pasado terminando el colegio secundario. Cursábamos a la noche, voy a aprovechar y voy a pasar primero ese fragmentito en el cual grabamos con Brian. Brian fue un estudiante del Plan Fines y fue el primer estudiante del Plan Fines, por lo menos en Gleu, de lo que se sabe, que terminó el colegio siendo autista con Asperger dentro del Plan Fines, acompañado por todos sus compañeros. Entonces, como esto de la educación inclusiva también es algo que necesita generar registros en nuestra ciudad, pero en nuestras vidas, nosotros llevamos a partir de su propia voz cómo se estaba dando esa experiencia. Entonces, principalmente es aprovechar las herramientas que tenemos al alcance de la mano para que queden como registro para quien desee después en la ciudad o en cualquier lado y pueda tomar esas herramientas y contar su propia historia. Les muestro un fragmentito de Brian. La ciudad de Gleu este cuatrimestre tuvo 35 comisiones de estudiantes en más de 10 sedes distribuidas por los distintos barrios de la localidad. Profe, ¿Qué hace Brian? Decime. ¿puedo presentar yo nuestra experiencia en la Sociedad de Fomento Juan Greu? Sí, más vale, contanos. Bueno, la Sociedad de Fomento queda en el barrio Camar. En mi curso fuimos más de 20 estudiantes. Algunos tuvieron que dejar, pero igual fuimos un montón los que terminamos juntos. La materia que cursamos en nuestro último cuatrimestre fueron Inglés, Filosofía, Estados Unidos de Movimientos Sociales, Matemáticas y Estar, Comunicación y Medios. En esta materia nos enfocamos en aprender distintos aspectos de la comunicación, tanto desde lo técnico, que están presentes con las tecnologías actuales, que nos conectan, como de lo comunitario, que nos vincula y nos permite conocernos. En nuestro grupo hay muchas historias y motivos que hacen que hoy estemos terminando el secundario aprovechando el Plan Fines. Escuchemos algunas de esas historias. Yo comencé estudiando en la media 3, cuando tenía 20 años, quedé embarazada. Fue pasando el tiempo, la panza fue creciendo, hasta que llegó un momento que tuve que dejar los estudios porque no podía, porque el embarazo ya venía súper riesgoso. Bueno, yo dejé mis estudios a los 17 años, anteúltimo año, tenía materias, y el último ya no lo hice. Y bueno, después de eso me dediqué a trabajar a partir de los 18 años. Mis padres se enojaron mucho conmigo porque dejé los estudios, me dediqué a trabajar. Cuando sos grande te das cuenta que el estudio es todo. Bueno, el episodio hablaba de la inclusión en la educación de adultos, pero en este caso teníamos no solamente la posibilidad de adultos pudiendo terminar el colegio secundario, sino también la experiencia inclusiva de Brian teniendo autismo, siendo autista y pudiendo terminar a la par de sus compañeros. Lo que pasaba en esa comisión es que el resto de sus compañeros no sabían qué era ser Asperger. Entonces se dio la posibilidad de que la familia de Brian lo acompañó durante... Él se enteró que era autista desde muy chiquito, entonces su familia siempre lo estuvo incentivando a que haga un montón de actividades y transitó por un montón de instituciones también para que él pueda desarrollar el habla, que era lo que no tenía. Al poder desarrollar el habla, lo que va ganando cada vez un poco más son los distintos niveles de sociabilidad. Y el haber podido terminar el colegio secundario fue construir para él, de venida de la pandemia, donde fue virtual el poder estudiar, tener una pequeña familia que, como él decía, no había vivido ese momento en ningún otro momento de su vida, porque cuando él era chiquito, adolescente, infante, en los distintos espacios en los que él estudió, sufrió mucho bullying, porque no se entendía qué era lo que tenía él, o porque tenía que transitar por espacios donde no tenía las herramientas como para poder acompañarlo.
Entonces, cuando él encuentra su propia familia, las otras personas que no sabían que era el autismo, encuentran la forma de poder preguntárselo, encuentran un lenguaje en el cual se encuentran tanto Brian como el resto de los estudiantes. Y esto para nosotros es sumar unas herramientas que tenemos al alcance y que quede un registro como este, para ver cómo vamos desarrollando en Greu, en Almirante Brown, en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país, desde la Ley de Educación Nacional de 2006 para acá, ir implementando cada vez más herramientas que hagan que el derecho a educarse sea realmente inclusivo, cada vez más inclusivo. Entonces, esta es una experiencia de territorio que me pareció muy, muy importante. Voy a meter un solo audio más. Voy a aprovechar para meter el más larguito. No es tan largo, son cortitos. Pero de los podcasts importantes le mencioné La Cruda, que es el más escuchado de toda Argentina, y después le voy a hacer escuchar ahora El Pionero de toda América Latina. Es de una emisora de radio de Estados Unidos que se llama NPR, y que es la radio pública allá, donde se juntan todos los de habla hispana en muchas emisoras de radio, pero todos hablan español. Entonces quieren contar sus historias de vida, y no es solamente el formato radial. Voy a meter este breve paréntesis. Yo estoy trabajando podcast porque cumpliéndose hace poco un siglo de lenguaje radial, se cumplió en 2020 un siglo de la radio. Lo que hoy tenemos es la posibilidad, como dice acá, de que nosotros podamos escuchar los podcasts, los episodios, incluso la misma radio, a demanda, en el momento y en el lugar que nosotros deseemos o podamos. Entonces, como muchas de las personas que vivimos acá trabajamos lejos de nuestras casas y tenemos muchos viajes, yo que soy docente, aparte de dar clases acá, doy clases todavía en Vicente López, tengo un viaje de 2 horas a 2 horas y media, donde no solamente corrijo, sino que escucho y sigo estudiando y hago un montón de cosas arriba del Roca. Entonces, el que sea demanda a mí me da la posibilidad de poder aprovechar eso con el lenguaje sonoro, porque a veces no puedo ni siquiera abrir el libro para poder leer en hora pico. Así que les voy a mostrar algo de Radio Ambulante, que es tocando otro tema sensible para nuestra sociedad en un lenguaje bastante particular, y el tema en este caso es la última dictadura militar de nuestro país y la recuperación de nietos. Al final del anuncio que Mario vio hacían un llamado. Decían que si tenías dudas sobre tu identidad te contactaras con las abuelas. No lo pensó 2 veces y entró a su página web. Entre lo que encontró en esa página estaba la información de mujeres desaparecidas que probablemente tuvieron a sus bebés en cautiverio. En cada perfil había una foto de la persona. Y pones en la computadora la imagen de un posible padre o madre, porque te buscas con las fechas que vos naciste, más o menos, y te mirás al espejo si soy igual. Te vas mirando en el espejo si las facciones, si tenés las cejas, si tienes tus ojos. Mario hacía esa búsqueda en secreto para que su mamá Cecilia no se diera cuenta. Pasaba horas frente a la pantalla de su computadora, intentando encontrarse en alguno de esos rostros de tantos desaparecidos. Su esposa Maru lo acompañaba. Noches por ahí que nos quedábamos en la computadora viendo a ver las posibles fechas y de los desaparecidos y de los supuestos nacimientos, viste, que podía haber sido, porque si la mamá fue secuestrada en cierta etapa del embarazo, la fecha posible de parto. Mario y Maru se imaginaban que esa supuesta mamá muy seguramente había muerto de manera horrible después de pasar por torturas, pero eso no le quitaba las ganas de que en una de esas fotos estuviera ella. Quizás lo buscaba una abuela, o un tío, o una hermana. En julio de 2015, un año después de retomar el contacto con abuelas, murió Cecilia, su mamá. Tenía 85 años y nunca supo de la búsqueda que estaba haciendo su hijo. Casi 2 semanas después, Recibí un llamado del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación porque las investigaciones estaban muy avanzadas y necesitaba hacer una prueba de sangre para compararlo con el Banco Nacional de Datos Genéticos. 3 meses después, noviembre de 2015, Mario recibió una nueva llamada de abuelas. No le dieron muchos detalles, simplemente querían que fuera a la sede de Rosario el lunes siguiente. No entendía muy bien por qué no le podían dar información por teléfono, pero así eran las reglas. Ese día llegó con su esposa.
Me hacen esperar un ratito y me dicen, la filial, bueno, Mario, paso con mi esposa, me presentan, dice ella, la psicóloga de abuelas, me presentan un montón de gente, le digo, wow, ¿qué pasa? Y finalmente le dije, bueno, Mario, mirá, hoy te citamos acá porque vos hace 3 meses que hiciste un ADN, hoy te queremos decir, todos nosotros, ese ADN dio positivo y encontramos a tu mamá. Y yo digo, ¿cómo mi mamá? Vos especulás con que si encontrás a alguien es una abuela, un hermano, un tío, pero nunca tu mamá. Su mente iba muy rápido, pensaba en su mamá adoptiva, en cómo hubiera recibido ella esa noticia. También pensaba en su mamá biológica. Pensé, ¿cómo será? Seremos parecidos. ¿Por qué me habrá dejado? Mario inmediatamente empezó a llorar. Y fue una sorpresa muy grande porque no esperábamos nunca encontrar a la mamá viva. Él enseguida lo que le nació de preguntar era cómo estaba ella. Mario se llenó de ansiedad. Quería conocerla, quería verla, quería hablarle. Y luego le contaron un detalle más. Lo que estaba pasando era que simultáneamente en San Miguel de Tucumán le estaban diciendo que 38 años después se había encontrado a su hijo. La mamá biológica de Mario se llama Sara Navarro. Es la primera vez que cuenta su historia públicamente. Tengo 63 años y vivo en San Miguel de Tucumán. Bueno, esta es la historia de recuperación del nieto número 119 y uno de los datos importantes para esto es que, por lo que se decía recién, de todos los nietos que fueron recuperados en esta ocasión, hoy hay más de 134, entre 134 y 137, no me acuerdo el número exacto, pero solo 6 pudieron conocer a su mamá, solamente 6. Y esta es una de esas experiencias. Y nosotros acabamos de poder escuchar la primera posibilidad de escuchar a la voz de Sara, que ni siquiera estuvo en la conferencia cuando Mario se dio a conocer. No se animó a poder dar su cara por la historia de vida. La historia de vida de Sara es durísima y se cuenta en un episodio de casi 50 minutos. Pero el lenguaje hace que nosotros podamos escucharlo, hace que nosotros nos metamos en esa historia. Como les decía, yo nací en el 91, no tuve personas relacionadas a la dictadura militar, entonces hay una fibra que no me llegaba nunca a tocar, y el poder estudiar y el poder hacer un montón de otras cuestiones, y el poder, de hecho, haber estudiado comunicación y meterme en la universidad pública, tocar un montón de ámbitos en los que esto llega de otras maneras, hicieron que hoy yo todo lo que aprendí lo esté tratando de poner al alcance de todas las personas que puedan utilizarlo para poder hablar en sus espacios. Entonces hoy me encuentro trabajando en mi ciudad, Gleu, tratando de que esta herramienta se pueda utilizar tanto en el Museo Manigrazo, donde doy clases, en la Biblioteca Popular Pablo Rojas Paz, que tiene 54 años, donde fui presidente y sigo formando parte de la comisión directiva, hablando con la Fundación Soldi también, que todas las instituciones puedan de alguna manera contar y llevar la experiencia suya a un lenguaje sonoro que por lo menos deberíamos tener el registro al alcance nuestro. Las personas que vieron nacer Gleu, las personas que vieron nacer las instituciones de Gleu, como les decía, 54 años, hoy, si siguen con vida, tienen probablemente 70 años, 80, digo los que estuvieron en las primeras camadas, en la primera comisión directiva. Es muy difícil poder llegar a ellos. Pero hablando, a veces llamándolos o yendo a tomar el té con una señora que fue parte de la primera camada de la biblioteca, uno se puede encontrar con otra de las cosas que tiene el podcast, que es como una comunicación totalmente empática, en la cual a nosotros se nos inaugura, si todavía no rompimos esa fibrita, la posibilidad de conocer muchos fragmentos de nuestra historia y estar relacionados sentimentalmente con ella. Yo lo que quiero es traer estas experiencias, traer estos ejemplos de podcast que ya se vienen escuchando, como para abrir un poco el juego y que podamos aprovechar esto, porque sigue en expansión, pero se va a expandir siempre y cuando nosotros queramos aprovechar las posibilidades que tiene. Gracias.
todo, ¿no? Pero, ¿qué lugar este? Pero